Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Me presento, mi nombre es Félix, estudiante de CERCOS de la carrera de Contabilidad. El día de hoy vamos a hacer una pequeña dinámica, una entrevista a un contador titulado, ya que ha culminado esta hermosa carrera llamada Contabilidad. Les presento, él es Nelson. Unas palabras que quieras brindar antes de iniciar esta pequeña entrevista. Bien, mucho gusto, gracias de pronto por de pronto abordarme con algunas pequeñas dudas, ojalá pueda ayudarte. Mi nombre es Nelson, contador titulado, actualmente ejerzo la carrera y entonces pues ojalá pueda ayudarte con las diferentes interrogantes que puedas tener. Claro, mira, un poco más o menos para comenzar esta carrera de contabilidad, quisiera saber más tú, ¿qué te animó al escoger contabilidad? ¿Qué te dijo, sabes qué, la contabilidad es lo mío, me gusta? ¿Qué es lo que te animó? ¿Qué te impulsó a agarrar esta hermosa carrera? Bien, más que nada finalmente no fue cuál fue lo que me animó, porque como sabes a veces pasa que terminamos la secundaria y estamos en una disyuntiva que no sabemos qué estudiar. En mi caso fue básicamente por opiniones familiares, como tenía una cierta afinidad en los números, entonces me dijeron, tienes que escoger algo que vaya afín con ello. Estaba entre dos opciones, entre alguna carrera que tenga afín con el tema de ingeniería o contabilidad, y por alguna razón me decidí por contabilidad. A la actualidad no me arrepiento, es una carrera muy bonita en realidad. Interesante. Es muy poco las personas que eligen esta carrera porque creen que es muy difícil, la verdad, ¿no? Lo comparan mucho con números, muchos lo comparan con números, letras y muy complicado, ¿no? Me gusta que hayas escogido la carrera. Como me comentas, tuviste otras opciones en ingeniería. ¿Qué te llamaba más la atención aparte de la contabilidad? Bien, más que nada comentarte que opciones siempre van a haber para poder elegir. En este caso fue por un tema básicamente de decisión familiar, como en mi casa hay profesionales ya de ingeniería, entonces dije, ok, yo necesito algo distinto, y como también tenía una cierta interés en el tema contable, porque hay un estereotipo que dicen, ok, solo es matemáticas, y no, son muchas cosas en realidad que nos da esta carrera para poder analizar, y muchos campos a los cuales nos podemos dedicar en realidad. Claro, justamente, como tú me comentas, es un mundo muy abierto de parte de números y letras, más allá. Y justamente como tú me vas comentando, ¿qué es lo que más te animó de esta carrera justamente al tú elegirla? ¿Qué es lo que más te llamó la atención al tú estudiarlo, practicar esta carrera actualmente? Bien, más que nada fue el tema personal, porque si bien es cierto, cuando uno de pronto tiene la idea de que si termina una carrera enfocada en la contabilidad, se va a dedicar a una empresa, que es lo ideal de pronto, dedicarse a llevar temas contables, pero más que nada parte de la forma personal, porque uno tiene que de pronto aplicarlo de forma personal, entender hasta cuánto es tu capacidad de endeudamiento, poder administrar tus gastos de manera adecuada, y en función de ello, pues ya con los diferentes conocimientos que uno adquiere durante la carrera, puedes determinar ciertas cosas que son obviamente adicionales, ¿no? Y puede servir de mucho. Claro, muy bien con ese punto. En este caso, una pregunta por ahí. ¿Tú más o menos cuándo iniciaste tu carrera y cuándo la terminaste? Para que un poco conozca el público también de hace cuánto tiempo ya tú ejerces esta carrera. Bien, en realidad la terminé hace poco, en noviembre del 2022, hace poco, pero la llevo ejerciendo desde agosto del 2021. Antes de terminar la carrera tuve la posibilidad de poder empezar a ejercer, de poder adquirir la experiencia necesaria, y a Dios gracias aún lo llevo ejerciendo, por llamarlo así. Correcto. Y aquí dirías una famosa frase que más importa también la experiencia que el estudio, ¿verdad? Ya que ayuda mucho en este mundo contable que actualmente estamos viviendo. En realidad es un tema a analizar muchos años, porque en las aulas vivimos cierta información técnica que nos ayuda de mucho para poder analizar en el día a día, pero el campo práctico del día a día del trabajo es muy distinto, pero nos ayuda a poder ganar diferentes experiencias o poder ver, no sé, casuísticas distintas que en un aula, por ejemplo, no se ven, y básicamente ya con ello podemos determinar a lo largo del tiempo que la experiencia sirve de mucho, nos da muchas salidas en diferentes situaciones. Claro, ahora justamente lo que me estás comentando, el conocimiento, ¿tú qué le dirías a los jóvenes? ¿Cuál es un conocimiento, o más que todos los futuros contadores, cuál es el conocimiento que tú consideras que es primordial que todo contador debe saber? Bien, más que nada en esta carrera de la contabilidad yo considero que lo indispensable, lo básico que se necesita es poder tener un manejo de las cuentas contables del Plan General Empresarial. ¿Qué quiere decir? Significa que si tenemos un manejo adecuado del plan contable, significa que vamos a poder realizar asientos contables en el libro diario de manera adecuada, y que de ahí parte la contabilidad, porque si tenemos un error en el libro diario, vamos a tener un error hasta los estados financieros. Por lo tanto, yo creo que lo indispensable es poder manejar las cuentas y hacer los asientos de manera adecuada.
Interesante, muy buena respuesta a lo que tú me estás comentando. Otro punto importante por ahí que quiero saber es, ¿tú por qué le recomendarías actualmente a un joven como yo o a los jóvenes que ahorita están saliendo de esa aula o aún no saben qué carrera elegir? ¿Por qué escoger contabilidad? ¿Cuál es el motivo que tú consideras que es importante que deberían escoger contabilidad? Bien, más que nada aquí, ¿por qué es importante? Yo creo que sería una pregunta secundaria, porque más que nada es la vocación. Porque todo el mundo puede decirte, ok, estudia esta carrera, te va a servir, sí, pero si realmente no se tiene la vocación para esa carrera, probablemente ni la vaya a ocupar o en el peor de los casos ni la llegue uno a terminar. Pero en realidad, enfocado ya suponiendo que fuera la vocación, pues sí, tratar de leer mucho, hay muchísimas normas para poderlo analizar, aplicarlo de poco en poco de manera personal y cuando uno ya tiene la posibilidad de ejercerlo, poder de pronto sacar a relucir todos los conocimientos que puede adquirir a lo largo de la carrera. Interesante, muy bien. Mira, justamente que me estabas hablando de tu primera experiencia, coméntame, ¿qué tan difícil fue conseguir esa primera chamba? Ya que sabemos actualmente en el mundo que vivimos, en el acontecimiento, conseguir un trabajo referente a la carrera, para algunos es un poco difícil, para otros un poco fácil. Tú, desde tu punto de vista, como que ya estás ejerciendo la carrera, ¿qué tan difícil o cómo fue conseguir tu primer trabajo en este rubro de contabilidad? Bien, mira, te comento, en mi caso, digamos que todo se me fue acomodando a medida que pasó el tiempo. Yo cuando estudiaba, en el momento que todavía llevaba los cursos, en este caso en el 9º ciclo, pertenecía a la parte tercio superior, por lo tanto las prácticas a mí se me fueron, digamos, dadas desde una perspectiva, desde que tenía que postular para prácticas que ya estaban, ¿cierto? Entonces, como estaba en el tercio superior, tuve la posibilidad de dar un examen y de acuerdo a los conocimientos, las prácticas se me fueron otorgadas. En mi caso, digamos que desde una perspectiva... Ya, justamente como estamos hablando de tu primera experiencia, o como se dice, el primer trabajo de todo contador o persona que ejerce su carrera, como bien sabes, este mundo es muy difícil con las cosas que están sucediendo, conseguir una carrera relacionada a lo que uno estudia, ¿no? Para ti, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Qué conocimientos tuviste que aplicar para conseguir tu primer trabajo? ¿O cómo te costó en esta época conseguir tu primera chamba, se podría decir, ya coloquialmente, actualmente, ¿no? Bien, mira, te comento, yo entiendo de que hoy en día para todos los que nos graduamos, ya sea de contabilidad o de cualquier carrera afín, es complicado poder adquirir la experiencia, las prácticas preprofesionales y después el trabajo. En mi caso, puedo decir ahora que se me fue acomodando a medida que pasó el tiempo, con razón de que en el momento que yo estudiaba, ejemplo, en el 9º ciclo, pertenecía al tercio superior en ese momento, por lo tanto las prácticas se me fueron adjudicadas mediante un examen de conocimientos y por lo tanto yo accedí a ellos, me lo dieron, a Dios gracias pude completar todas las horas que se necesitaban como mínimo y quedarme con el trabajo, por básicamente el tema de que poder dar a conocer los conocimientos y el apoyo que puedes llegar a tener en esta dicha área. Entonces, digamos que para mí no se me fue tan difícil. Entiendo que para otros sí, pero en mi caso no fue tanto como debería haber sido. Comprendo. En todo mi caso me dices que es muy recomendable para el contador actualmente practicar algunos cursos, inducciones que por ahí puede dar los institutos o universidad donde vaya para poder tener más conocimiento. O por lo menos tener un promedio aceptable para que, digamos, tengas mayor chance de poder obtener las prácticas o obtener un trabajo mediante a la cantidad de conocimientos que obviamente lo puedes comprobar mediante calificaciones. Correcto. ¿Y en qué empresa fue tu primera experiencia más que todo? Fue un estudio contable que está ubicado ahorita en Los Olivos, Asociación Cultura Contable IRL, es el primer estudio donde yo trabajé, aún sigo teniendo contacto con ellos, está ubicado al costado del Poder Judicial en Los Olivos. Fue el primer estudio y considero que fue una de las mejores opciones porque como es la práctica real, vi casuísticas que no se veían en las aulas y por lo tanto fue de mucha ayuda en realidad. Claro, comprendo justamente con el punto que tú me dices. Ahora, mira, justamente un punto importante de un contador es siempre poder transmitir la información que uno tiene como contador al público, al cliente, a la persona del día a día que muchas veces no entiende nuestro término. ¿Tú cómo considerarías que tú manejas al cliente a la hora de transmitir la información contable que nosotros como contador sabemos? ¿Lo crees algo fácil, algo sencillo? Bajo tu experiencia, coméntame cómo lo has manejado ese tipo de casuísticas, porque a veces que los clientes le explicas muchas cosas sobre la empresa, de la contabilidad que tienen que hacer y muchas veces no te entienden o no te llegan
a comprender netamente la información que tú le tienes que brindar. Más o menos, ¿tú cómo has manejado ese tipo de escenarios? Ya. Mira, te comentaré con respecto a ese tema. Básicamente, normalmente la mayoría de contribuyentes que llegan, ya sea que tengas un estudio contable o que realices contabilidad de forma independiente, normalmente las preguntas que son todo relacionado al tema tributario. ¿Qué quiere decir? Suponiendo de que tú tienes una pequeña empresita y por fuerza, por de voluntad propia o porque realmente tienes que formalizarte y poder contribuir con tus declaraciones mensuales, llegas a esa situación. Normalmente si no tienes la preparación necesitas de un contador y cuando vas a hacer, digamos, la consultoría, lo primero que te preguntan es, ok, mira, yo vendo, no sé, 5.000 soles en el mes y compro unos 3.000. La primera pregunta es, ayúdame, necesito que declares y cuánto debo pagar en impuestos. Entonces, por lo general, no es tan complicado poderle decir a las personas, ok, tienes que realizar, en este caso, todas tus operaciones de forma fehaciente, es decir, los comprobantes que sean totalmente creíbles de empresas vigentes actualmente. Hay diferentes criterios que se tienen y realmente no es tan complicado, porque la gran mayoría de contribuyentes todos se centran en el tema tributario. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Cuánto me ahorro? ¿Cómo pago menos? Entonces son las preguntas más frecuentes que tienes. Claro, y tú como te acabo comentando, ¿cómo le transmites eso al cliente? ¿Tú cómo sientes? ¿Lo has manejado muy bien? ¿Lo has sentido todos tus clientes que por ahí tú trabajas? Porque se ve por ahí de antemano que tú trabajas de manera independiente actualmente, ¿verdad? Sí, actualmente realizo contabilidad independiente enfocado en el sector de servicios y en el sector comercial. Interesante. O sea, ya de la primera experiencia que tuviste ya está más alejado de eso, ¿verdad? Por tu parte, brindas contabilidad a tus empresas, ¿correcto? Sí, asesoría contable en todos los aspectos, a Dios gracias, me va bastante bien. Siempre hay dudas en el camino, siempre, porque son casuísticas distintas entre un contribuyente u otro, pero siempre está la información para poderla buscar y poder tomarla, ¿no? De acuerdo a las normas establecidas, etc. Claro. Ya, justamente ahora sobre la contabilidad vamos a un punto más importante ya en la actualidad. Como has visto, ahorita hay aplicaciones, software muy interesantes que el contador actualmente ayuda, a diferencia de años anteriores. Nos ayudan, nos quitan mucho trabajo en realizar lo que antes nos tomaba mucho tiempo, ahora lo podemos hacer mucho más rápido. Coméntame, ¿tú qué opinas acerca de esos software y para ti cuál tú recomendarías a las personas que te pueden escuchar esta entrevista? Ya. Desde tu punto de vista y ya la experiencia que tú estás teniendo y manejando. Ok. En realidad en tema de software contables hay una infinidad, unos que son certificados ya por empresas que obviamente te brindan la licencia, entre otros que son, digamos, amateur, por llamarlo de cierta forma, porque son software, algunos en Excel, en hojas de cálculo completos, que son totalmente funcionales, pero que no están certificados. La recomendación ahorita es utilizar un software certificado, uno que de pronto es accesible, que digamos que no está tan cómodo, pero sí se puede pagar, por ejemplo, Concar, una licencia, te sirve muchísimo. Pero si de pronto uno está iniciando, hay software contables en Excel o lo puedes hacer de forma manual. Uno graduado con la contabilidad tienes la posibilidad de realizar tus asientos contables de libro diario hasta mayorizar y hacer tus estados financieros y todos tienen la misma validez que un software. Obviamente va a depender mucho en el énfasis que haces en el tema del tiempo, uno más rápido, otro menos tiempo, va a depender de eso. Pero yo si realmente se enfoca en software, recomiendo el Concar, que tiene una aptitud y una aplicación bastante buena. Comprendo, o sea, el Concar para ti es una de las herramientas más principales que tú utilizas en tus declaraciones para el trabajo que constantemente realizas actualmente, ¿verdad? Sí, yo uso sistema contable Concar, sí. Es el más recomendable según tu punto de vista. Según mi punto de vista, si de pronto tuviera la experiencia de poder haber manejado otro sistema contable, como te digo, todos son 100% funcionales, todos son buenos. Va a depender mucho del contribuyente, si quiere comprarlo, porque los costos son distintos entre ambos, entre diferentes situaciones, entonces va a depender mucho costo, beneficio, para lo cual uno puede acceder. Un punto muy importante que por aquí se ve mucho en la actualidad es acerca de la ética de un contador o de una persona que ya termina la carrera. Muchas veces hemos escuchado noticias, visto noticias, que una persona ya titulada muchas veces se desvía del camino que realmente un inicio empezó. Más o menos tú, ¿qué tan importante crees que debe mantener su ética un contador a la hora de realizar su trabajo? ¿Qué es lo primordial? ¿Tú consideras que actualmente eso lo tiene la mayoría de contadores o realmente es algo que muchas veces ya se va perdiendo? Bien, bien. El tema de la ética profesional, tanto en esta carrera como en cualquier otra que pueda existir, es muy importante, evidentemente. Ahora, si nos enfocamos en contabilidad,
La ética parte mucho hoy en día en el tema de pronto de que los comprobantes de pago sean 100% fehacientes. ¿Qué quiere decir? Que cada comprobante sea totalmente legal, de empresas emitidas de forma que esté en condición habido, ¿correcto? Activos y habido, para que el comprobante sea totalmente pasable en tus declaraciones mensuales. Ahora, en la ética de pronto la no profesional, que en la práctica se llega a realizar, sí, pero tiene su lado negativo. Es, por ejemplo, en compras de facturas, por ejemplo, comprobantes de pago. Ahorita está muy limitado por el tema del nuevo sistema integrador de registros electrónicos, que es el CIRE, que obviamente te limita mucho al tema de comprobantes de dudosa precedencia, pero anteriormente se hacía. Pero la ética es muy importante. Yo considero que si eres un profesional de contabilidad o de cualquier otra carrera que exista, la ética es el único valor que te va a dar como profesional para poder tener un mejor énfasis en el tiempo o tener mayor amplitud de forma positiva en las personas con quienes trabajas en realidad. Va muy bien, muchas gracias por esta respuesta. Otro punto muy importante justo que tocaste es acerca del CIRI. ¿Qué te parece este nuevo sistema que implementó la SUNAT, si no me equivoco, ya a inicios del año pasado? Sí. ¿No? Que está ya la gente, o mejor dicho, los contadores ya nos obliga a utilizar directamente este aplicativo, que por ahí es bueno, pero a la actualidad hemos visto que tiene muchas fallas y por ahí SUNAT está demorando en dar soluciones. ¿Tú qué opinas? ¿Es una herramienta utilizable? ¿Algo que en el futuro nos va a servir o que nos va a limitar mucho más a nosotros como contadores? Bien, con respecto al nuevo sistema integrador de libros electrónicos, considero de que ahorita tiene vacíos legales, vacíos de plataforma, vacíos informáticos, que como toda plataforma digital siempre los va a tener. Pero considero de que es importante de poderlo manejar desde ya. Nos limita el tiempo en realidad en poder presentar una declaración, por ejemplo, un PDT 621 de forma mensual. ¿Con relación a qué? Voy que anteriormente tenías que elaborar tu declaración, el PT 621, elaborar tus libros y poderlos cargar, presentar. Ahora con el nuevo CIRI es distinto. SUNAT te brinda una propuesta de todos tus libros, de todas tus facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito, todos los comprobantes que tengas emitido, te presenta una propuesta que lo evalúas de acuerdo al mes que al periodo que vas a declarar. Si todo está correcto, lo aceptas y prosigues con la declaración. Ahora, el punto negativo del CIRE sería, por ejemplo, en facturas de compra enfocado a las detracciones. Ahí sí hay un tema para observar. Por ejemplo, en las detracciones, SUNAT te va a mostrar todas tus compras, tus facturas, tengan o no tengan detracciones, va a poder evaluarlo de forma personal, de forma contable. Si, por ejemplo, una compra que realizaste en la fecha 5 de ese mes y estaba afecto a detracción y tú tenías que haberlo pagado, ¿correcto? Y si no lo pagaste dentro de la fecha indicada, esa factura no puedes considerarlo para tu declaración del periodo que estás analizando. Si no lo pagaste dentro de los 5 días hábiles del mes posterior a la declaración, ya contaría para excluirlo esa factura y poderlo declarar en el próximo mes, cuando pagues esa detracción. Ese es un punto que hoy en día observar mucho en el tema de las compras, literal, con el sitio. Comprende, justamente como te estaba comentando, además a la pregunta que te hice, ¿tú crees que en el futuro nos ayudará? ¿O qué necesita mejorar el CIRI para poder ya ser un sistema apto para los contadores y nos ayude en la práctica más que todo? Bien, en el futuro nos va a ayudar muchísimo, nos simplifica mucho el tiempo, pero sí también nos da opciones para poder revisar comprobante por comprobante. Si es que hay alguno que falta, poderlo anexar, poderlo subir, poderlo completar o presentar la nueva propuesta que nosotros nos da el chance de poder subir una propuesta que consideremos que es la correcta. Así que a finalidad va a mejorar con el tiempo, sí va a ser de gran ayuda. Ya, justamente un punto muy importante, regresando al año que tú egresaste de la carrera, ¿en qué año exactamente iniciaste la carrera? Bien, ahorita no te tengo esa cifra exacta, pero sí te tengo lo que vendría a ser en el 2022. Si de ahí hacemos cuenta 5 años para atrás. ¿2022 o 2002? 2022. 2022 recién. Sí, terminé. Terminaste, no, pero no te acuerdas más o menos cuándo iniciaste la carrera. Claro, es que ahí sería 5 años para... Universidad. Sí, universidad, no te tengo la cifra. Más o menos 2017, por ahí. Aproximadamente a mediados de año, entre abril y marzo, que inicié en enero. Justamente te preguntaba esto porque normalmente nosotros sabemos que el plan contable ha tenido actualizaciones. Sí. Hemos tenido la del 90 y, si no me equivoco, 99 o 90 y algo por ahí. También tuvimos la de 2011 por ahí y actualmente la última, la del 2019, que es actualizado. Y por ahí muchos contadores entran entre el dilema que algunos están acostumbrados a utilizar unas cuentas en algunas
declaraciones, otros no. ¿Tú cómo sufriste este cambio? Porque justo fue en el tiempo que tú estudiabas, o sea, en 2017, de ahí hubo el cambio del 2019. ¿Tú cómo lo viste, cómo lo manejaste? Porque justamente fue en el inicio que tú llevabas la carrera. Ya, claro, exacto. Casi ya para finalizar la carrera mía fue cuando se actualizó el nuevo plan contable. Y si bien es cierto, la operación de las cuentas casi es la misma, solo cambia en el tema de los activos de la cuenta 10 y también cambia en el tema de la cuenta básicamente del IGB. Normalmente en una compra o venta se utiliza el IGB, cargamos a la cuenta, en este caso a la 4011 normalmente, pero con el plan 2019 se anexó la cuenta 16, que esto está netamente enfocado al tema diferido. No se usa tanto como debería, es una utilización totalmente distinta a lo que normalmente conocíamos, pero sí se usa. Los cambios obviamente no fueron nada sencillos porque había que revisar la norma que en ese momento salió, el respaldo de la resolución del nuevo plan contable donde nos especifica cuál es la forma o la utilización de las cuentas que se ajustaron en el determinado momento. Claro. Ahora, ¿qué opinas acerca del contador tradicional, que no por ahí no está sujeto a actualizarse con el nuevo software, con las nuevas implementaciones que se van dando actualmente? ¿Tú qué opinarías acerca de eso, de ese tema? Porque entra en mucha controversia acá actualmente con el contador tradicional y el contador que ahorita se está formando, o el contador actual, como se podría decir. Claro, no, mira, lo que pasa es que esto del tema de quedarte con lo que obtuviste en las aulas y el momento que saliste, no aplica solo para esta carrera, aplica para distintas. Es decir, si de pronto terminas una carrera en un determinado año, lo ideal es que de pronto tengas actualizaciones periódicas cada 6 meses. Eso es lo ideal, sea para contabilidad, para ingeniería, para lo que fuese. Porque haz de cuenta que las normas, que sean contables, normas en distintas situaciones, van cambiando con el tiempo. Lo ideal es que tengas una actualización de sistemas tributarios, por ejemplo, de manejo de cuentas, o lo que puedas tener como indiferencia a lo largo del tiempo, pero que sí es recomendable que te actualices sí o sí para estar a la vanguardia de los nuevos cambios. Ahora, justamente ya enfocándonos un poco en la labor que tú realizas en la contabilidad, y has visto, ¿cuál es el error más común que un contador ha mostrado durante su proceso de crecimiento, su proceso de encontrar un nuevo trabajo, declarar o realizar los trabajos hacia otra empresa? ¿Cuál crees que tú has sido o has visto ya en el campo de la materia? ¿Cuál ha sido el error más común que tú notas con un contador actual? Los errores más comunes que se cometen, si bien es cierto, es el tema de las fechas de los calendarios tributarios a declarar. ¿Qué quiere decir? Si digamos que tu RUC termina en 1 y el calendario tributario te dice que para enero tienes que declarar hasta la fecha 10 del dicho mes, el mes anterior obviamente, el mayor error es que a veces uno decimos, ok, tengo tiempo hasta el 10, no pasa nada si lo declaro el 11. Okay. El mayor error es no poder estar a la vanguardia de las fechas. Los tributos que se omiten dentro de las fechas que deberían hacerse declarar, la mayoría vienen con intereses moratorios de por medio. Puede ser de IGB, puede ser de renta. Ahora, si se maneja planilla, también los errores son muchos. Por ejemplo, si tenías plazo máximo para declarar hasta el 10 de dicho periodo, si declaras, por ejemplo, el de salud, por ejemplo, la ONP, si lo declaras el 10 y no tuviste para pagarlo ese día y lo pagas, no sé, el 15, el 20, automáticamente ya te acreditas a una multa. Por lo general es el 50% del impuesto omitido, en esta ocasión en el salud y ONP. Entonces, los errores mayores que se cometen es que si SUNAT no te avisó del impuesto omitido, dices, ok, no pasa nada. 2, 3 meses después te llega una esquela de aclarador y cuando te das cuenta ya tienes una multa. Entonces, ahorita considero los errores es que no respetar las fechas indicadas, el tema de lo que a los trabajadores, por ejemplo, en las planillas, lo que lo retienes por ley, se debería pagar el mismo día que declaras, el mismo día, porque está retenida. Entonces, un error muy común es el tema de no respetar las fechas y pagar en los momentos que debería uno pagar. Ajustarse, en este caso, al tiempo límite que ya SUNAT nos ofrece, o ya tenemos ya limitado ya por ley, se podría decir. Claro, es un error más común que por ahí has visto, es un error más común, más enfocado a los temas de las contribuciones de los trabajadores, porque el tema del IGB, el tema de la renta, lo puedes fraccionar, eso no pasa nada. Tiene interés moratorio, pero se puede fraccionar durante el año. En cambio, los otros no. Los otros se tienen que pagar sí o sí, porque son unas retenciones que se le hace al trabajador. Claro. Y justamente hablando de estos errores más comunes,
ya hablando así, en serio, tú en la práctica, ¿cuáles han sido por ahí algunos errores que has tenido, te ha pasado y cómo tú lo has solucionado en ese momento? Porque nadie está libre de errores actualmente, nos puede pasar o podemos tener esos inconvenientes. Coméntanos alguno por ahí que hayas tenido, que por ahí creas que sea apto poderlo contar ahorita aquí en la entrevista. Claro. Mira, en algún momento, errores ahorita de los que ya he venido trabajando, no he tenido errores como significativos, pero tuve uno hace como 8 meses atrás. Uno de los errores comunes que teníamos en la contabilidad que me estabas comentando acerca del tiempo, que un contador mucho no se organiza con los temas de la fecha de pago ya establecido, ya por ley. Coméntame, tú en este tiempo que tú ya debes desenvolviendo el trabajo, que más o menos son ya más de 2 años, se podría decir, por ahí, ¿cuál ha sido algún error que tú hayas cometido o hayas tenido y por ahí cómo tú le diste solución en ese momento? Claro. Mira, te comento, error se podría decir no fue así, pero tuve una experiencia, una casuística distinta que no me había pasado. Hace un tiempo atrás tuve una consultoría de una persona que tenía, digamos, ya fecha límite de presentación de sus libros electrónicos, ¿correcto? Y vino a consultarme a mí un día antes de la fecha de vencimiento, lo que suele pasar, que uno va a buscar la ayuda cuando su NAT te llama, señor, mañana te voy a multar, por favor regulariza. Ahí es cuando uno se preocupa y va a buscar la ayuda necesaria. Entonces yo tuve un contribuyente en un momento que vino, faltando un día para el vencimiento, me dijo, señor, tengo esto, no he presentado libros, pero sí he tenido compras, sí he tenido ventas, y con la cantidad de comprobantes que tenía de un día para otro no lo podía preparar sus libros electrónicos. En ese caso tuve que aprender a declarar en cero en ese momento, por eso lo considero que no fue error, pero tuve que hacerlo en ese momento. Tuve que declarar en cero su declaración original para que me dé tiempo de preparar los libros que consideraba que se deben declarar de manera adecuada y presentar 2-3 días después una declaración rectificatoria. Vamos a pagar obviamente intereses moratorios sobre el impuesto omitido, sí, pero obviamente es mucho más trabajable y mucho más viable a que te multen por no presentar una declaración. Entonces yo tuve que hacerlo porque se dio la situación de esa forma. Comprendo. Es una situación que por ahí muchas veces está típica en el campo. Y muchas veces, como tú me dices, ya es el tema del público, cómo nos busca a nosotros como contadores, que siempre busca cuando ya tiene el problema encima. No, a ver, ya justamente comentándome ese inconveniente, ¿qué es lo que tú recomendarías a un contador que tiene este tipo de trabajo, este tipo de situaciones? ¿Le recomendarías tomar el trabajo o tú qué le dirías a la persona en este caso, según tu punto de vista, como tú ya lo has trabajado en esa situación en ese momento, ¿no? Porque muchas veces uno como nuevo, como persona que termina la carrera busca cualquier tipo de trabajo que pueda conseguir y siempre toma decisiones que a veces puede ser perjudicial más adelante, ¿no? Bajo tu situación que tú has vivido, coméntame, ¿tú cómo le dirías o qué le recomendarías a un contador que recién va a ejercer la carrera? Claro, mira, si es que tienes una situación así compleja, lo ideal es que se lo puedas comunicar al cliente, al contribuyente que viene a hacerte la consulta, porque imagínate si ya tienes tu fecha límite hoy y tu cliente te llega hoy, uno tiene que evaluar, ver, ok señor, aprox cuánto de ingresos tiene, aprox cuánto de ventas tienes y decirle, señor, su fecha límite es hoy. Si me alcanza el tiempo o ver con tu tiempo cómo te encuentras, si puedes, ok, perfecto, lo presentas dentro de la fecha indicada. Pero si no pudieses, en el peor de los casos, porque estamos muy atareados a veces al cierre del mes, comunicarle al cliente cuál es su situación. Por lo general es bueno cogerle el trabajo porque la idea es que si una persona viene, te aborda, es para solucionar los problemas que pueda tener, entonces no podemos decirle, señor, mire, tiene muchos problemas, busque otras opciones. Puede darse el caso, sí, pero por lo general evaluar la situación en que se encuentra y poderlo recomendar, comunicarle al cliente que le pueden multar o algo, que va a haber contingencias distintas obviamente, los tributos que se van a omitir, comunicarle, si el cliente está todo de acuerdo, se inicia con la asesoría. Claro, muy bien, gracias por esa opinión que más o menos nos has dado. Y para poder culminar antes de toda esta entrevista, o más o menos estas preguntas que te he venido haciendo acerca de la carrera de contabilidad, tú cómo la has vivido, la has tenido, ¿qué mensaje nos podrías dejar a nosotros, ya los jóvenes que estamos iniciando esta carrera o que ya estamos próximos a terminar la carrera actualmente? Bien. El mensaje que yo daría es ser muy responsable con el tema de tus tiempos, leer todas las normas establecidas que a diario en este caso de tiempo en tiempo se pueden actualizar, tener en cuenta los principios contables en los cuales vas a ejercer de una situación en particular. Por ejemplo, recomiendo mucho utilizar mucho el tema de la fehaciencia bajo el principio de devengados, que esto va principalmente en el tema de los gastos. Significa
que si tienes una operación, si tienes una venta, una compra, ya sea gasto, ya sea mercaderías, materia prima, lo que fuese, se debe considerar en el momento que se realiza la operación. Esto hace, digamos, frente al principio de devengados que se tiene que cumplir sí o sí, hacer las provisiones correspondientes de pronto en servicios, por ejemplo. Si pagas un seguro por un año, por 12 meses, en enero haces la provisión del seguro. Eso no es un devengado, es una provisión del seguro. El devengado es que en enero, febrero, marzo, abril, todos los meses que sigan puedas deducir solo lo que corresponde al gasto de dicho mes. Eso es el devengado por mes, pero la operación se registra en el momento que se hace el pago de la provisión general. Manejar mucho todos los principios, principio de equidad, objetividad, principio de partida doble, en el tema de los asientos contables del libro diario, para que todo esté correcto. Claro, así en pocas palabras, para resumir más o menos el mensaje que le das a nuestro público que va a ver esta hermosa entrevista, es que sigamos los principios de la contabilidad, ¿no? Como el devengado, de partida doble, que justamente nos estás comentando que eso es más lo que se presenta en nuestro mundo actualmente, en nuestra el día a día como contador, como persona que ejerce esta hermosa carrera, que por ahí vamos a ejercer nosotros más adelante, ¿no? ¿Algo más que contar por ahí antes de poder finalizar? Bien, eso sería todo. Finalmente, fuera en este caso del vídeo, me habías consultado algo que creo que tenías en tu formulario también, el tema de la discrepancia en un estado financiero. Te quiero acotar eso para ya cerrar. El tema de discrepancia en un estado financiero, mira, se suele pasar por dos situaciones. Primero, si elaboras un estado financiero enfocado a una situación contable interna de la empresa, y otro estado financiero número 2 enfocado al aspecto tributario. ¿Qué quiere decir? Que en el aspecto contable interno de la empresa puedes tener, digamos, gastos 15.000 en el contable interno de la empresa, y en el enfocado al sistema tributario solo lo que te acepta SUNAT puede ser 10.000. Tienes un 5.000 de diferencia entre ambos estados financieros. A eso se denomina, en este caso, la opción, la discrepancia entre estados financieros a gasto. Quiere decir, lo que no te acepta SUNAT como un gasto deducible, tienes que hacer la adición al final del periodo cuando elaboras tu DJ anual. Entonces, básicamente vas a tener que pagar impuestos por esos gastos que no son aceptados normalmente. Entonces, se enfoque en esos sentidos por lo general. Muchas gracias por la pregunta adicional que por ahí ya tenías formulada. Te agradezco mucho por el tiempo y la confianza y espero verte en una próxima oportunidad o ya en un trabajo que por ahí la vida nos pueda llevar, ¿no? Gracias por tu tiempo. Esto fue todo para la entrevista y hasta luego.